Sección 9.4, extensión de la clase rectángulo. Bueno, en esta siguiente sección vamos a ver otro ejemplo de herencia. Y para eso pues vamos a utilizar como clase base a la clase rectángulo y la clase que vamos a derivar se llamará rectángulo extendido. Bueno, el código de la clase rectángulo pues está en el listado 8.1. Si no, por acá lo tengo. Pues es la clase que ya habíamos comentado anteriormente. Una clase que tiene dos atributos, base y altura. Tiene sus métodos. Hay un constructor donde se le pasan dos parámetros que sirven para fijar los valores de los atributos. Hay métodos de lectura, getBase, getAltura, y hay métodos de escritura, setBase y setAltura. Y adicionalmente, bueno, había dos métodos más de cálculo, uno para calcular el área y otro para calcular el perímetro. Entonces, esa es la clase rectángulo. Bueno, entonces, para la clase extendida, es decir, rectángulo extendido, queremos que tenga la capacidad de devolver una representación de cadena propia, compuesta por una cantidad de símbolos como asteriscos. Por ejemplo, aquí estamos viendo que tenemos una cadena que, bueno, sabemos por qué es una cadena, estaría formada por 15 asteriscos. Esto podría ser porque a lo mejor estamos hablando de un rectángulo que tiene una base de 5 y una altura de 3. Bueno, entonces como se comenta aquí, alguien podría decir, bueno, es que eso no parece una cadena, parece más bien como tres cadenas, porque está en varias líneas. Pero podemos considerar que esta instrucción, la que empieza una línea nueva, pues lo podemos ver, si lo vemos o si lo consideramos como otro carácter que ya en un momento dado se interprete y haga que la línea se rompa. Entonces podríamos decir, bueno, que ese carácter podríamos identificarlo, llamarlo así, línea nueva, ¿no? Y entonces lo anterior, esto que estamos mostrando de esta manera, pues realmente podríamos pensar que su representación es esta que está aquí. 5 asteriscos, luego ese carácter línea nueva, luego otros 5 asteriscos, línea nueva y 5 asteriscos. Bueno, para poder hacer la representación de este carácter línea nueva en Java, tenemos que utilizar un carácter especial. Este carácter especial, ojo, es un carácter, por eso se utilizan en este caso comillas simples. Recuerda que todos los caracteres literales, los debemos de encerrar con comillas simples. Hasta ahora los caracteres que hemos manejado, pues nada más están formados por un solo carácter. Por ejemplo, el carácter 1, pues lo encerramos entre comillas simples y ya. Pero este carácter especial está formado por dos caracteres, por esta, pues no sé cómo le llaman, barra inversa, y un carácter. Entonces, esta barra inversa junto con la n estarían formando lo que es línea nueva. Y estos caracteres especiales que inician en particular, bueno, estos caracteres especiales empiezan con esta barra inversa, son los que se les denomina como caracteres escapados. Entonces, ese carácter que está ahí anotado es el que se utiliza para generar el salto de línea. Otro carácter escapado, bueno, pues también es el que se comenta aquí, que es el que permite insertar un tabulador, permite que avance el cursor una determinada cantidad de espacios, y es pues barra inversa T. Bueno, para esta clase rectángulo extendido se comenta que vamos a ocupar un atributo adicional que le vamos a llamar símbolo, y este es el carácter que se va a utilizar para dibujar el rectángulo, ¿no? Entonces, en el caso que tenemos por acá al principio, bueno, ese carácter pues es el asterisco. Entonces, en esta variable, en este atributo símbolo, es en donde se estaría guardando esa información. Bueno, además tenemos un método de escritura para el caso de que ya no queramos dibujarlo con asteriscos, sino ahora con guioncitos. Bueno, pues ahí lo podemos hacer.
Y también hay un método pues, que nos estaría dando la representación de cadena. Ese es el método llamado dibujar. Es decir, ese es el método que cuando lo llamamos nos estaría dando una cadena, bueno, que tendría un formato como este, que ya al momento de que lo mostremos quedaría de esa forma. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el método dibujar. Para el caso del constructor, pues necesitamos que pueda aceptar, igual que como teníamos acá con la clase rectángulo, tanto la base como la altura, y además del carácter que va a ser usado para dibujar. Es decir, necesitamos pasarle al constructor de la clase derivada 3 parámetros, ¿no? Que sería, bueno, ya lo vemos. Entonces, bueno, nuestro diagrama UML o nuestra jerarquía para la clase rectángulo y rectángulo extendido, bueno, la podemos observar en el cuadro 9.2. Y entonces, bueno, en la parte superior pues aparece lo que es el diagrama UML de la clase rectángulo. Y en la parte inferior, bueno, pues está el diagrama para lo que es la clase rectángulo extendido. Ahí podemos observar que, bueno, está el atributo símbolo, el acceso está restringido y es de tipo char. Tenemos el constructor rectángulo extendido que va, en este caso, a requerir que se le pasen dos double, ya decíamos uno para la base y otro para la altura, y un carácter para indicar cuál es el símbolo con el cual se estaría dibujando. Hay un método de escritura para poder en un momento dado cambiar el carácter con el que se va a dibujar, y hay un método de dibujar que no hay que pasarle, bueno, no se le tiene que pasar nada y estaría devolviendo una cadena. Bueno, la implementación para esta clase rectángulo extendido, bueno, se muestra en el listado 9.4 o lo puedo mostrar acá en mi editor. Entonces, bueno, pues ya decíamos, ¿no? La primera parte o de la cabecera de la clase rectángulo extendido, pues es igual a lo que habíamos ya comentado, bueno, hemos visto anteriormente. Y para indicar que esta clase rectángulo extendido se va a derivar de la clase rectángulo, hay que usar la palabra reservada extends, seguida del nombre de la clase de la cual se estaría derivando. Enseguida, bueno, está anotado el atributo. Decíamos que este va a ser, vamos a identificar con símbolo del tipo char y vamos a utilizar el modificador private. Luego, en la parte del constructor, observamos que, bueno, tiene el modificador public, el constructor se llama igual que la clase, rectángulo extendido. Se le pasan 3 parámetros, los primeros 2 son de tipo doble, uno sirve para fijar, bueno, el primero para fijar la base, el segundo para la altura, y el tercero, que es un char, para el símbolo con el cual se va a dibujar. En la línea 7 observamos que se hace una llamada al constructor de la superclase que tiene 2 parámetros y, o sea, ahí en la línea 7 se estaría llamando al constructor de la clase rectángulo que tenemos, bueno, que estoy aquí en este caso señalando, ¿sí? Bien, y decíamos que la llamada al constructor de la superclase es lo primero que se debe de codificar. Y ya después, bueno, pues vendría una codificación como la que tenemos enseguida, en la que se está fijando lo que es asignando el parámetro símbolo en al atributo símbolo. Luego tenemos la implementación del método de escritura. Bueno, pues este método no devuelve nada, es público y hay que pasarle un carácter. El carácter que se le está pasando, que queda referido por símbolo en, se asigna al atributo símbolo. Después tenemos el método de dibujar. Este ya está más interesante. Bueno, para el caso del método dibujar, observamos que en la línea 16 se está declarando una variable local. Muy bien. Y después se crea un objeto string en donde no se le está pasando nada. Por lo tanto, este objeto string tendría una cadena vacía. Bueno, luego, en la línea 17 se declaran un par de variables. La variable b para la base y la variable a para la altura. Son variables locales. Bueno, enseguida, en la línea 21
tenemos aquí una nueva anotación. Eh, Podemos ver que tenemos la llamada al método getBase. Recuerda que la clase rectángulo extendido puede utilizar el método getBase que está definido en la clase rectángulo porque lo heredó. Pero aquí viene la parte interesante. El método getBase, si podemos ver acá en la clase rectángulo, getBase me devuelve algo que es del tipo double, ¿verdad? Entonces, aquí este double que me devuelve el método getBase lo quiero poner en B, en la variable local B, que es del tipo int. Como queremos asignar un número real, que es lo que devuelve getBase, a un entero, pues eso Java no lo permite, porque pues habría una pérdida de precisión. Es decir, la parte fraccionaria pues estaría perdiendo. Pero, bueno, que Java no lo permita directamente, eso no quiere decir que no se pueda llevar a cabo. Lo que sí permite Java es que en un momento dado ustedes realicen una conversión de tipo. Y entonces, para indicar la conversión de tipo, es lo que está precediendo aquí a la llamada al método getBase. Una conversión de tipo la vamos a indicar anotando entre paréntesis al tipo que queremos convertir. Entonces, aquí se quiere convertir al tipo int lo que me devuelva la llamada del método getBase. ¿Sí? Y uno tiene que anotar las conversiones cuando hay una pérdida de precisión o puede haber una pérdida de capacidad. No sé, que por ejemplo tengas un entero long y lo quieras meter en un entero int o en un entero byte o en un entero short. Cuando se hacen ese tipo de conversiones es necesario, bueno, estas conversiones no te las hace automáticamente Java porque hay pérdida pues en este caso, de capacidad. Y entonces, como el programador está consciente de ese tipo de conversión, entonces él explícitamente, como se está aquí anotando, lo tiene que poner. Entonces, bueno, para indicar esa conversión de tipo, pues hay que anotar entre paréntesis al tipo que se quiere convertir. Entonces, el double que devuelve el método getBase va a ser convertido a un int. Digamos, si el método getBase te devuelve 3.42, al hacer la conversión, entonces lo que va a devolver todo esto pues sería simplemente 3, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces obtenemos la parte entera de lo que devuelve el método getBase y obtenemos la parte entera de lo que devuelve el método getAltura, haciendo estas conversiones de tipo. Y ya enseguida, bueno, y esto lo requerimos porque vamos a utilizar un carácter para dibujar o hacer una representación del rectángulo. Y no hay manera de que, por ejemplo, podamos fraccionar el carácter y ustedes digan, pues si es 3.5 la base, pues entonces voy a poner 3 asteriscos y medio asterisco. No, simplemente o pones 3 asteriscos o pones 4 asteriscos, pero no hay forma de que pongas 3 asteriscos y la mitad de medio asterisco. Por esa razón se requiere hacer esta conversión, ¿no? Entonces, para hacer el dibujado tenemos un ciclo externo que va, en este caso, a darnos o a generar lo que son los renglones o lo que sería la altura. Y es un ciclo, bueno, pues que su contador se declara, bueno, ahí dentro del cuerpo del for, arranca en 1 y se va a estar repitiendo mientras ese contador sea menor o igual que el valor que tiene la altura. Y cada vez que se haga una iteración se va a estar repitiendo. Dentro de ese ciclo está puesto otro ciclo más. Ahí tenemos un anidamiento. Y este es un ciclo que estaría permitiendo que nos movamos bueno, que tengamos o generemos una cierta cantidad bueno, pensando que hubieran sido asteriscos, a lo ancho.
acuerdo a lo que sería la base, ¿no? Y entonces, bueno, este otro ciclo tiene como contador a la variable j que arranca en 1 y se va a repetir, ahorita vemos que, mientras j sea menor o igual que b, y cada vez que se haga una iteración, bueno, se estará incrementando en 1. ¿Qué es lo que se hace en el ciclo anidado? Bueno, lo que se hace en el ciclo anidado es a la cadena S se le va a concatenar lo que es el símbolo y se va a asignar a la referencia, o bueno, la variable S, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, inicialmente empezamos con una cadena vacía y la primera vez que se hace esto, bueno, estaría colocando en la variable S un asterisco. Si esto, por ejemplo, se tuviera que hacer 5 veces, entonces este ciclo for estaría dejando, después de que se termine la ejecución, a la cadena S con 5 asteriscos. Después de eso, después de que se termina de poner los asteriscos, enseguida se pone lo que es el carácter de salto de línea o de línea nueva. Y para eso, bueno, pues hay que hacer otra concatenación. Y entonces, bueno, ahí se está utilizando el carácter escapado que ya habíamos comentado hace un momento, que era barra inversa y la n. De esa manera se genera el salto de línea. Y después se vuelve a repetir el ciclo principal, bueno, en el caso de que todavía i sea menor que a. Y entonces, enseguida, bueno, se genera otra cadena de símbolos y se le pone otra vez el salto de línea. Y si se puede repetir, bueno, pues se hace nuevamente, ¿no? Ya una vez que se sale del ciclo principal, pues en ese momento se devuelve la cadena, ¿de acuerdo? Entonces, la cadena que se estaría devolviendo, pues es algo parecido a lo que estábamos acá comentando previamente, algo como esto, ¿de acuerdo? Bueno, hay que observar, ojo, hay que observar que este método de dibujar no hace ninguna salida. Recuerda que la forma como diseñamos las clases es que nos dedicamos o hacemos que los métodos que tenga la clase pues hagan cosas que se relacionan con o que tengan sentido con lo que es la clase. En este caso, la clase rectángulo extendido pues no tiene que andar pidiendo datos ni tampoco tiene que andar mostrando algo. Simplemente se enfoca exclusivamente a lo propio o a lo que acontece con esta clase. Bueno, entonces, bueno, ya que platicamos la implementación, ya también comentamos, bueno, cómo estaba el asunto del constructor, ya también platicamos acerca del método para dibujar. Y entonces, bueno, un poco más acá, estamos viendo cómo funciona la conversión de tipo. Y ya habíamos dicho, ¿no?, que el método getBase pues te estaba devolviendo un double, pero al hacer la conversión de tipo que dijimos la vamos a indicar anotando entre paréntesis al tipo que queremos convertir, con eso entonces convertimos el valor que era double a un valor tipo int. Bueno, hay un probador para la clase rectángulo extendido llamado probador rectángulo extendido. Qué nombres tan originales. Y bueno, pues lo único que hace es un probador muy simple. Bueno, declara una variable de tipo rectángulo extendida llamada rectext y enseguida se le asigna la creación de un objeto rectángulo extendido. Recuerda que hay que pasarle tres cosas. La primera decíamos, sería la base. Después la base es 10.2, la altura es 5.3 y el carácter con el que se va a dibujar, pues en este caso es el asterisco. Después se llama al método dibujar, utilizando esa referencia rectext. Y la cadena que me devuelva la voy a mostrar. Aquí el método, bueno, este probador rectángulo, pues es el que se encarga de la salida, ¿verdad? Enseguida, en la línea 5, se va a modificar o a cambiar el símbolo con el cual se dibuja y ahora se va a utilizar el carácter de suma. Entonces, bueno, hay que pasarle un carácter al método setSímbolo
Este método setSímbolo, bueno, pues está en la clase rectángulo extendido, ¿verdad? Aquí entre las líneas 11 y 13. Y después se vuelve nuevamente a llamar al método dibujar. Y pues ahora esperaríamos que se dibuje el rectángulo teniendo, ¿qué hemos dicho? Una base de, bueno, con 10 asteriscos en cinco renglones, ¿no? Primeramente con asteriscos y después con el símbolo de más. Bueno, voy a ejecutar ese probador, un probador muy simple. Entonces ahora sería Java, probador rectángulo extendido. Entonces lo ejecuto y ahí vemos la salida, ¿no? Vemos que pues cada uno de estos rectángulos está formado por 5 renglones y cada renglón, pues en este caso tiene 10 símbolos por renglón, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eso es lo que hace el probador. Ahí están las salidas y pues con esto estaríamos terminando la sección 9.1.